Hola, soy Javier Audirac y vengo a platicarles un poco acerca de esta tercera edición del Encuentro Internacional de Grabación de Campo, que comenzó como un sueño, una aventura hace muchos años con Jair López y con el Laboratorio Sensorial como aliado principal de esta aventura, de este proyecto. Y pues ahora tenemos una retrospectiva bastante interesante a 3 ediciones de distancia. En este tercer encuentro tuvimos la participación de varios artistas internacionales con los cuales hemos tenido relación muy estrecha. Agradecidos con el municipio de Talpa de Allende por este recibimiento tan cálido, tan amoroso que nos ha dado, y particularmente sorprendido por las sonoridades que se encuentran en este municipio del estado de Jalisco. Y bueno, esta es la segunda ocasión en que desde la jefatura hacemos una colaboración con Jair López y Laboratorio Sensorial para llevar a cabo el Encuentro Internacional de Grabación de Campo 2020. En esta ocasión, por motivos de la pandemia, pues tuvimos que hacer un programa académico de manera virtual, a través de las plataformas digitales, y una vez que concluyó ese encuentro académico con personalidades destacadas, ¿no?, del arte sonoro y de la música experimental, y estamos realizando una breve residencia en el municipio de Talpa de Allende. Es una exploración que hemos estado proyectando o perfilando de alguna manera al interior del estado, y que en esta ocasión invitamos a 5 de los participantes de la primera etapa, el Encuentro Internacional de Grabación de Campo en este año. Trabajamos de la mano de un biólogo que nos va orientando justamente con esta vida salvaje. El trabajo de campo se trata de eso, se trata de ensuciarnos los zapatos, de sudar, de caminar, de subir piedras, cerros, ¿no? Convertirnos, sacar como este lado físico, este lado de supervivencia un poco, y ser cuidadosos y a la misma vez respetuosos del medio ambiente, porque es lo que estamos ahorita trabajando con mayormente paisajes naturales, ¿no? El entorno natural y su preservación. De alguna manera estamos contribuyendo a generar un patrimonio intangible. Es parte también de un esfuerzo ambiental, en el sentido de que cuando desaparece un ecosistema, un entorno natural, también desaparece su paisaje sonoro. Entonces, conservar el paisaje sonoro también nos ayuda a, de alguna manera, a concientizar la riqueza que tiene un ecosistema o sistema natural más allá de las especies. Bueno, las especies también como una realidad sonora, ¿no? Entonces, esperamos que también esto sirva para, de alguna manera, contribuir a los esfuerzos de conservación, ¿no? La bioacústica es una rama de la biología que se dedica a la grabación de los sonidos del paisaje desde el punto de vista de las especies, díganse aves, díganse mamíferos, díganse insectos, y el poder tener estos acervos de grabaciones de sonido nos van a ayudar a poder saber en qué condiciones se encuentran estos ecosistemas. La residencia me ha hecho muy interesante porque hemos podido explorar en diferentes lugares del municipio de Talpa de Allende y captar sonidos de la naturaleza, pues que normalmente pues son ajenos a nosotros, y ha sido muy nutritivo, ha sido muy interesante, y que también nuestra práctica pueda aportar al archivo sonoro que se está realizando del estado de Jalisco, y que también nos pueda servir como experiencia para desarrollarnos en el ámbito laboral y mejorar nuestra práctica como artistas sonoros. Y bueno, fueron 5 los seleccionados de manera azarosa, y ellos son jóvenes, algunos con experiencia, otros sin experiencia, y otros han ido agarrando experiencia a lo largo de esta mini residencia de una semana.
que hemos estado explorando los alrededores de Talpa de Allende, Jalisco. Pues gracias al encuentro tuve una oportunidad tanto de experimentar como de aprender el aspecto de la grabación de campo, del paisaje sonoro y de mediarlo entre los aspectos técnicos, el arte y las ideas creativas que utilizo para hacer lo que más me gusta a base de sonidos. Pues cuando fue la rifa fue muy sorprendente porque sí habíamos bastantes en la lista para la rifa, pero pues por cuestiones de suerte pues creo que tocó que pudiera venir, y pues ahí también tomando todas las medidas necesarias para pues poder estar aquí, ¿no? Pues bueno, se me hace muy interesante el acercamiento que se tiene en ese tipo de encuentros con la comunidad y con los agentes culturales, ¿no? Que tiene que ver más con el gobierno, digamos, ¿no? Con los agentes de cultura de gobierno, porque regularmente se están como muy interesados en fortalecer su cultura y todo, pero no hay como un reforzamiento en la escucha, ¿no? No se le da digamos que es un elemento aparte que no se toma en cuenta casi, ¿no? Entonces es interesante que se empiece a ver así dentro de las mismas comunidades, ¿no? Y que empiecen a ver a chicos grabando, y eso es como interesante, ¿no? En lugar de chicos con cámara, que ya la gente entiende que están registrando video, lo visual, a gente con grabadoras, ¿no? Que no se entiende qué están haciendo específicamente y los llegan a confundir con topógrafos, ¿no? Entonces es interesante, como esas intervenciones del registro y la grabación de campo en la comunidad. La parte sonora y técnica, lo bonito es también conocer nuestros lugares. Yo que no soy de México, pues conocer Talpa de Allende me parece un lugar encantador que tiene mucho potencial para lo que es el arte sonoro, conocer toda su naturaleza, tener ese tiempo de estar con guías que nos lleven a estos lugares y nos expliquen todo lo que se hace en las comunidades. Eso también es muy valioso y creo que debemos de reconocer que estar aquí es una gran oportunidad. Bueno, la práctica de la grabación de campo me parece que es muy interesante y recomendada para todos. Ya ahora con la tecnología y los medios digitales hay manera de que todos nos podamos acercar a ella. Es muy valiosa la recuperación de sonidos del medio ambiente, de los lugares que tenemos cerca de la ciudad. Nos acerca a la práctica artística, pero también nos ayuda a ser más conscientes de lo que tenemos alrededor de nosotros. Muchas veces en la cotidianidad y a lo mejor en nuestras actividades de la urbanidad estamos muy desentendidos del medio ambiente, de lo que nos rodea, y este tipo de prácticas nos ayuda a ser muy conscientes de todo lo que tenemos alrededor. La relación que tengo con el arte sonoro es desde la parte de la concientización de los sonidos que atraviesan por mi día a día, ¿no? Por lo cotidiano y en relación a en lo que trabajo, está en conjunto todo a la par, desde la captación del sonido hasta todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos. Bueno, sobre todo me llama mucho la atención lo de las caminatas, ¿no? Como visto como herramientas para justo fortalecer estas cuestiones de escucha y de investigación del entorno, ¿no? Sonoro, social, cultural. Y bueno, creo que cada uno de nosotros y nosotras nos llevamos estos grandes hallazgos y mucha gratitud para toda la gente que ha sido partícipe de al que yo pienso o creo que es un gran proyecto. Yo agradezco una vez más a todos y todas los que han hecho posible el Encuentro Internacional de Grabación de Campo en esta edición 2020, pese a la pandemia y pese a todas las adversidades, que creemos que ha sido un buen año para este encuentro y nos vemos el próximo. Hasta luego.